de sus influencias, de su concepción de la escritura. Y bueno, yo soy una escritora en una época, si no iletrada, por lo menos una época que casi ya no lee. Me parece que es un poco evidente en esta sala, no siempre es así, pero creo que esa premisa, y la digo al empezar porque mucho de lo que diré hoy, esta tarde, tiene que ver con esa premisa, quizá ineludible para mi generación, no de manera siempre evidente, a veces es muy sutil, a veces es inadvertida, pero hay por lo menos una conciencia mínima que vivimos en una época en la que el libro ha dejado de ocupar el lugar central de la cultura que ocupó durante mucho tiempo. Y bueno, les empezaré a contar, digamos, desde los orígenes de mi relación más inmediata con los libros, que tiene que ver directamente con mis padres. Provengo de también otra especie en extinción, además de los lectores, que es la clase media ilustrada, digamos que también está en proceso de contracción en un mundo en el que cada vez hay más desigualdades y la clase media prácticamente se está esfumando, ¿no? Hay gente muy rica y se multiplican los pobres, y la clase media pierde muchas de esas posibilidades que tuvo alguna vez de tener acceso a la lectura, a la cultura, a la universidad, y se va pauperizando, ¿no? Lo que en Argentina durante la crisis se le llamó los nuevos pobres, ¿no? Una clase media que de pronto lo perdió todo, de manera abrupta, por esos caprichosos vaivenes para mí incomprensibles del mercado, en los que estamos todos ahora inmersos. Entonces, provengo de una familia que leía y que hacía del libro algo más que un objeto en la casa, que era un objeto no de culto, pero sí de vínculo afectivo entre nosotros. Mi padre es un lector voraz, probablemente también uno de los últimos de su especie, que puede leer 2 o 3 libros simultáneamente, y no digo que los tenga en su buró de noche para leerlo uno después del otro. Yo alcancé a verlo de manera absolutamente maníaca, leyendo 2 libros al mismo tiempo. Él proviene de una familia también pequeño burguesa, judía, que esperaba que él fuera, digamos, el continuador de la tradición familiar, que era tener negocios en el centro. Mi abuelo tenía una fábrica de camisas, de esas fábricas, no de esas, pero sí cercanas a esas fábricas que se quemaron durante el 85, con costureras adentro, no la de mi abuelo, por cierto, pero sí tenía su fábrica de camisas y de ropa interior para caballero. Se llamaba Morris Producciones o Morris Ediciones, no, Morris Ediciones no, esa sería una editorial, pero algo así como Camisas Morris. Y entonces esperaban que mi padre, que era el único hombre de la familia y además el mayor, heredara la fábrica y se dedicara a los negocios. Y mi padre era un ser bastante anómalo, sigue siéndolo, al que le gustaba leer y que tenía otras aspiraciones, que a él le habría gustado ser científico o filósofo probablemente, o incluso escritor. Yo me he encontrado con muchos de sus cuadernos de juventud, con sus libros de aforismos, con sus cuentos, todos escritos a la manera de Kafka, quizá en un estilo demasiado copiado de Kafka, pero no pudo sobreponerse, digamos, a la imposición de sus padres y mantuvo su pasión por la lectura de manera paralela a sus formas de supervivencia, que tenían que ver con trabajar toda su vida generalmente haciendo cosas que no le gustaban. Y por otro lado, mi madre venía de una familia de cristeros, ya la combinación judío-cristero era bastante anómala. Mi abuelo era electricista y se vinieron a la ciudad de Guanajuato, de la ciudad de Guanajuato a la Ciudad de México, y tuvo una familia muy numerosa y muy conservadora.
donde, digamos, el destino prefijado de las mujeres todavía era buscar un buen partido. Mi madre hizo todo lo contrario, se buscó el peor partido posible, es decir, a mi padre desde el punto de vista de las expectativas que había en su familia. Mi mamá fue una mujer muy hermosa y esperaban que consiguiera un galán que la sacara, digamos, de ese medio un poco pauperizado en el que vivían. De algún modo, el encuentro de mis padres, y se los cuento porque creo que tiene que ver mucho con mi relación con la escritura y con mis posturas frente a la escritura también, y frente a la cultura y la literatura como formas de resistencia. El encuentro de mis padres de algún modo era en su momento arropado un poco por un espíritu de la época, de los años 60, 70, de enfrentamiento a los padres, de búsqueda de formas de convivencia y de vida distintas. Surgió, digamos, su encuentro como desafío a sus familias en ese contexto, ¿no? Y me acuerdo, porque es una anécdota que me han contado algunas veces mis papás, que cuando yo nací ellos se fueron a vivir 2 o 3 días, no duraron mucho, en una comuna más o menos hippie, en la que estaban muy contentos hasta que mi padre descubrió que no solo se cultivaban hortalizas, sino también marihuana, y se estaban enseñando métodos para hacer bombas molotov, y entonces se asustó muchísimo, porque siempre fue lo que yo llamo un marxista de sillón, es decir, era un gran lector de filosofía económica, ahora que estamos en la Facultad de Economía, y provenía de una tradición de judíos libertarios a la que perteneció también Kafka. Pero, digamos, ya el momento de la práctica, de la acción, lo aterró y le dijo a mi mamá: nosotros acabamos de tener una bebé, nuestra hija tiene 3 meses, no podemos combatir el mundo a través de la violencia, lo tendremos que hacer por otros medios, y desertarlo, ¿no? Esa, digamos, también tiene que ver un poco, ustedes verán más adelante, con la vocación de la editorial que tengo ahora, y con los personajes que habitan mi narrativa. Mi padre, como les decía, es un lector omnívoro, lee absolutamente todo, tiene una enorme pasión por el libro como forma de conocimiento, tiene una pasión enciclopédica del conocimiento. Me acuerdo que cuando era niña le gustaba jugar a que yo le hiciera preguntas, le daba el nombre de un personaje célebre, histórico, de alguna entrada de la enciclopedia, y él me decía quién era, ¿no? Y siempre, por supuesto, yo a los 5 años creí que mi papá era un genio absoluto, que lo sabía todo, que no había una sola entrada de la enciclopedia que no cupiera o tuviera un lugar en su memoria. Y mi papá y yo, creo que desde muy pronto establecimos una relación afectuosa a través de los libros, que fue y ha sido muy importante, porque nos comunicábamos mucho. Mi padre fue el primero en regalarme libros. La casa estaba llena de libros, había libros en la cocina, en el baño, había más libros que abiertos. Siempre me parecía un poco anómalo encontrarme libros que no fueran de cocina en la cocina. Y crecí rodeada de libros como objetos familiares, por el lado de la biblioteca de mi padre, pero también por el lado de la biblioteca de mi madre. Mi madre, digamos, fue una mujer autodidacta, extraordinariamente lista y vivaz, y todavía lo es, hablo en pasado porque estoy hablando de su juventud, mis padres siguen viviendo, que a pesar de haber pertenecido a un medio poco estimulante, siempre tuvo una enorme curiosidad y amistades que la acercaron al teatro y al cine y a los libros. Y aunque ella no estudió una carrera, muy pronto empezó a trabajar. En esa época estaba de moda que las mujeres estudiaran para secretarias bilingües. Entonces eso fue lo que estudió mi madre. Y así empezó a trabajar en Time Life, luego pasó a ser secretaria de manera casual de Octavio Paz. Durante 4 o 5 años fue su secretaria, y creo que ahí empezó a tener una relación muy singular con los escritores y con los libros y con la literatura. Yo me acuerdo,
yo era muy pequeña, que mi madre llegaba a la casa tarde, 7, 8 de la noche, y seguía trabajando, sacaba su máquina de escribir portátil y sacaba una grabadorcita de todo lo que le había dictado en el día Octavio Paz, que era fundamentalmente este libro enorme sobre Sor Juana, y mi mamá se dedicaba a transcribirlo. No había computadoras en esa época, entonces el trabajo de transcripción y de corrección de un libro era muchísimo más complejo que el que ahora tenemos, no sé si para bien o para mal, pero si querías corregir una frase en una página tenías que reescribir toda la página, no le dabas delete como ahora. Entonces, en un libro tan complejo y tan largo, Octavio Paz pues, pensó que la secretaria podía ser una buena ayuda, y mi mamá hacía un poco la labor de amanuense, de copista, de transcribir los fragmentos que todos los días le iba dictando Octavio Paz, y me acuerdo que yo le escuchaba hasta muy tarde tecleando en la máquina de escribir, y eso me cuenta mi madre, no sé si lo ha hecho para mitificar mi infancia, pero ella dice que una noche me desperté porque no escuchaba el tecleo de mi madre, y que fui a su cuarto y le dije, oye, despiértate, vámonos a escribir, ¿no? Y que entonces mi mamá sacó su máquina de escribir y yo puse una torre pequeña de libros, así en forma de máquina, puse una hoja aquí, y empecé a teclear, digamos, al mismo ritmo que mi madre, ¿no? Yo no sabía quién era Octavio Paz, no tenía la más remota idea, y no sé siquiera si esta anécdota es cierta. Lo que sí es cierto es que mi madre trabajó con él algunos años, y después, iba a decir una indiscreción, pero no lo voy a decir, después se fue al Fondo de Cultura y empezó a trabajar como asistente de la persona que se encargaba de comprar y vender los derechos de autor. Y así empezó una larga y yo creo que entrañable relación de mi mamá con la edición, que duró muchos años. Mi mamá trabajó 30 años en el Fondo de Cultura Económica. Recuerdo haberla acompañado muchas veces cuando me fingía enferma para no ir a la escuela, y mi madre no sabía qué hacer conmigo, y me tenía que llevar a su oficina, y me ponía a ordenar sus archivos y a ordenar su librero, sus libros. Y sí vi pasar, aunque no tenía la más remota idea de que se trataba de escritores importantes, como dijo mi mamá, vi pasar por su oficina a Arreola, a Rulfo, a Fuentes, a Octavio Paz mismo. Y entonces, digamos que fui una niña que estuvo rodeada de un mundo muy libresco, ¿no? que estuvo rodeada de libros, y para la que el libro siempre fue un objeto familiar y entrañable. Esto, justo en el momento, me parece, en el que el libro comenzaba a desaparecer del horizonte cultural como objeto central de la cultura, aunque yo no lo supiera, lo sé ahora, ¿no? De algún modo, creo que en esta configuración familiar alrededor del libro, mi papá representa la biblioteca, el conocimiento, la fascinación, a veces incluso enfermiza por los libros. Es un bibliómano, compra libros de manera compulsiva. Yo he llegado a ver libros repetidos en su biblioteca más de una vez. Y mi mamá representaría el lado vital de la cultura, ¿no? Una especie de cultura viva, de la relación cotidiana, editorial, la producción misma del libro, el trato con los autores, el trato con el papel, con las galeras, con la imprenta, con la tinta. Y de esos dos lados creo que era casi ineludible que a mí me dieran ganas de escribir muy pronto.